Gracias al Señor, ¿verdad?, por darnos esta oportunidad de estar delante de su presencia. Dele una sonrisa al que está cerca. Bienvenido, dígale a tu iglesia que te ama. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al Salmo capítulo 1, verso 1 en adelante. Salmo 1, verso 1 en adelante. La palabra de Dios dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Amén. Sino que en la ley de Jehová está ¿qué? Su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Padre, gracias te damos en esta hora por la bendición que nos das de tu palabra. Gracias por obrar en nuestras vidas y nuestros corazones. Sé tú manifestándote, Padre, a cada uno de nosotros, trayendo ese toque de tu gracia, de tu bendición, en el nombre maravilloso de Jesús. Te damos gracias. Amén y amén. Desarrollar en nuestro interior pensamientos espirituales que creemos, que confesamos y que llevamos a la práctica es el camino que nos va a conducir al éxito. Aquí entonces, cuando llegamos a ese punto, no hay preocupación, afán, ansiedad, ni pensamientos descontrolados que nos puedan venir en contra de nosotros. Sabemos quiénes somos. ¿Cuántos saben quiénes somos? ¿Y qué es lo que somos para Dios? También lo sabemos. Sabemos cuál es la importancia que tenemos para el Señor. Y tenemos una gran vida por delante. La Biblia habla de una vida en abundancia, de una vida con propósito, de una vida de bendición. Y es algo que el Señor nos da, es algo en que debemos creer, es algo que debemos tomar para nuestra vida y actuar en consecuencia a esto. Al decidirnos a actuar, hacemos que nuestro andar sea un andar conforme a la grandeza de Dios. Y es el momento en que podemos decir que con todas las palabras del mundo no nos alcanzan para poder contar la grandeza de su amor. No alcanzarían todas las palabras que hay en los diferentes idiomas para poder expresar la grandeza de nuestro Dios. Y en este caminar de la vida de éxito tomamos la decisión de alabar al Señor con honestidad, con amor, con reverencia, y esto es un paso fundamental para nuestra vida y ser bendecidos por Él. Debemos decirle a Dios que lo amamos de corazón. ¿Cuántos aman al Señor? Amén. Debemos decirle que verdaderamente sabemos quién es, qué es lo que desea para nuestra vida, y que hemos decidido vivir juntos en esta extraordinaria aventura que Dios nos ha destinado para cada uno de nosotros. Aquí habla de un árbol junto a las aguas, y la dicha de ese árbol que está junto a las aguas, de una persona que vive rectamente según la palabra de Dios y que pone en práctica en su vida los principios, los que hemos mencionado en la palabra que leímos anteriormente, y que dice el Salmo 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Y la palabra bienaventurado, como ya lo sabemos, quiere decir dichoso, quiere decir feliz, sumamente felices. Y malos también puede referirse a los inicuos. Los consejos es lo mismo que pensamientos, que opiniones, que huecas sutilezas, que sugerencias y que filosofías vanas, ¿verdad? Filosofías, pensamientos, ideologías que surgen.
Y la palabra de Dios dice que una persona es bienaventurada cuando no está en este tipo de consejos. Mucho más en estos días, ¿verdad? En lo cual se desata una serie de opiniones, de pensamientos, de filosofías y de ideologías que cautivan a las personas y que las personas van tras ellas como esclavos. Pero nosotros debemos ser bienaventurados, no andar bajo el consejo de malos. Lo que dice esta palabra, dichoso y feliz o felices, son aquellos que no caminan conforme a los pensamientos y opiniones de los malos. Amén. Y al que está a la par, vas a ser feliz cuando no te dejes llevar por los consejos de los malos. Y hoy abundan, ¿verdad? Abundan tantas locuras que surgen ahora, que la gente está tras estos pensamientos, tras estas ideas, tras estas situaciones negativas impulsados por otros. Pero también el versículo habla de una condición: ni estuvo en camino de pecadores. Está aclarando que no se trata solo de aquel que no escucha a los malos, sino que además no tuvo que haber llevado a cabo los mismos hechos que otros que no están caminando conforme a la verdad, conforme a la palabra de Dios. Hay gente que se pone a escuchar un montón de locuras y lo dejan ahí todo confundido. Esa es la primera parte, pero la segunda parte es cuando hacen lo que otros hacen. ¿Verdad? Es parte del montón, es parte de lo que los demás, para sentirse parte de ese grupo, para sentirse aceptados, participan de cosas que saben que no les va a producir ningún beneficio, pero quieren quedar bien con todo el mundo. Quieren hacer lo que otros hacen a pesar de que no les va a traer nada bueno. Ahí hay algunos dichos que dicen que donde va Vicente, ahí va toda la gente, ¿verdad? Y hay estudios que han hecho de sociales en los cuales ponen ciertas cosas a ver quiénes se dejan llevar por algo que supuestamente está aconteciendo, pero no pasa nada, ¿verdad? Hemos visto gente que se sube a un elevador y de repente alguien se da vuelta y comienza a ver hacia atrás, y los demás se quedan, pero de repente comienzan a hacer lo mismo que esa persona, porque se dejan llevar por las acciones de otros y comienzan a actuar de la misma manera, como que están robotizados. Y hay otra parte que menciona esta palabra, que es la palabra escarnio, que quiere decir injuria, burla, afrentosa, y habla de aquellos que se burlan de una manera afrentosa, ¿verdad?, de los caminos de Dios. Pero no solo se burlan, sino que además disfrutan con hacerlo, se glorían en hacer el mal. Y hoy también, en nuestro tiempo, esto se ha exacerbado, ¿verdad?, en el cual las personas se burlan de la verdad, se burlan de lo que es bueno, y como dice la palabra, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y se burlan de aquellos que buscan de Dios. Si usted dice que es cristiano, usted está atrasado, ¿verdad? Usted está desactualizado en el mundo. Porque ya para ellos una persona cristiana es una persona que no piensa, es una persona ignorante, es una persona desfasada. Y se burlan de todo aquello que realmente les puede producir algo bueno, y están tratando de hacer algo que no será de provecho para sus vidas. Y aquí en esta parte de las Escrituras encontramos también un paralelismo del bienaventurado, ¿verdad? Bienaventurado, que habla de aquel que se mantiene en los caminos de Dios. Y otra palabra es anabasi, que significa que cada escalón se aumenta el énfasis de lo que se dijo antes, ¿verdad? Va aumentando lo que está diciendo el contexto de la porción que leímos. Y conforme a esto podemos ver que bienaventurado, dichoso, es aquel en que su mente, su corazón, sus ideas
cumplen algunas condiciones. Y una es, no fue influenciado por los pensamientos de los malos. Diga al que está a la par, no te dejes influenciar. Y hoy están de moda ese término, ¿verdad? ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Y es como un anglicismo eso que es. Influencer. Yo creo que los mejores influencers están en la palabra de Dios. Y son de los que realmente debemos dejar influenciarnos. Hoy los hipotes se desviven por los youtubers, por los, ¿cómo se les llama a los tiktokers? Se llaman. Y los otros locos que salen por ahí, que cualquier locura ponen y ya se hacen famosos, ¿verdad? Tienen no sé cuántos millones de seguidores y todos hasta quieren tomarse fotos con ellos. Y muchas veces se dejan influenciar por lo que ellos están poniendo, aunque no sea cierto. Pero la otra cosa que nos menciona es que no ejecutó ni hizo las mismas cosas que los malos. Algunos dicen, yo pasando iba, ¿verdad? Recuerdo a alguien que estaba recién convertido, había salido de varias cosas, ¿verdad? Entre ellas el uso de algunas sustancias adictivas. Pero de repente él dijo, yo voy a ir donde mis amigos y los voy a evangelizar y toda la cosa, ¿verdad? Entonces le dijimos que tenía que crecer un poquito más, que tenía que ser discipulado, pero no, ¿verdad? Es de aquellos que creen que en un ratito pueden ganar el mundo. Y se fue, y al rato nos avisan que está en una Bartolina. Él no pudo influenciar a sus amigos, sino que sus amigos, entre comillas, lo influenciaron a él. Entonces le dijeron que se metiera a cierto lugar a robar, ¿verdad?, en un establecimiento comercial. Lo metieron a él. Cuando vino la policía, todos se fueron, lo dejaron a él ahí, y al único que agarraron fue a él. ¿Verdad? Y no es que iba pasando, es que se dejó influenciar. Y ese es el problema muchas veces. Nos dejamos influenciar por otros, a tal manera que los estamos escuchando, pero no solo los escuchamos, sino que comenzamos a actuar como ellos. La Biblia dice que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. No debemos actuar como el mundo quiere que actuemos. Debemos ser diferentes. Diga al que está cerca, debes ser diferente. Amén. Nos dejamos llevar por la cultura del mundo, ¿verdad? Si la gente se pinta el pelo en rojo, en amarillo, en azul, allá andan el montón pintados así, ni les quedan bien. Yo tenía una conocida que venía de un pueblo y ella se vestía sencillamente, pero tenía dinero, ¿no? La cuestión es que se comenzó a dejar influenciar por otras que compraban vestidos de diseñador y toda la cosa, ¿verdad? Entonces comenzó a comprar ropa cara que no le quedaba bien. O sea, pagaba más, pero no le quedaba bien. Pudo haber comprado ropa cara, pero que le quedara bien, ¿no? Le quedaba mejor la ropa barata. Y no es porque sea barata, ¿verdad? Y no es porque no le lucía, sino porque los estilos no iban con ella. Pero estaba dejándose influenciar por otros. Y muchas veces eso nos pasa en la vida. Nos dejamos influenciar por los que están cerca de nosotros, porque creemos que así nos vamos a sentir mejor. Pero no hay que dejarse influenciar por los malos. Y la otra cosa es que no completó la obra, no se gloría en haber hecho, pensado o actuado mal. Hay gente que se gloría de lo malo, ¿ha escuchado usted? ¿Verdad? Aquellos que son buzos para copiar se glorían de que ellos son súper vivos, ¿verdad? Para la copia. Aquellos que hacen negocios ilícitos, es que este cipote es listo, dicen, ¿verdad?
Mira cómo hace dinero rápidamente, pero ¿cómo lo hace? Ese es el problema, dinero mal habido, ¿no? Entonces, y se glorían de lo malo. Los hombres que tienen otras mujeres se glorían de que ellos son machos y que tienen muchas mujeres, y a veces lo que tienen es inseguridad, ¿verdad? Entonces, sin duda, estos aspectos que básicamente vienen a ser los síntomas del camino de la degradación del ser humano, de aquel que se convierte en malo, que piensa mal, que hace mal y se vanagloria de hacerlo. Por eso es importante controlar, diga el que está a la par, debemos controlar nuestros pensamientos conforme a los principios de la palabra de Dios. Y hay que mantener la mente quieta, ¿verdad? Estate quieto, ¿verdad? Le dicen a uno cuando está chiquito, estate quieto, ¿verdad? Cuando no está como debe de estar. Y muchas veces nuestra mente está inquieta. Y el primer camino para la degradación es pensar mal, ¿verdad? Hemos escuchado el término mal pensado, ¿verdad? Es decir, que piensa mal. Y ese es el primer camino para la degradación, pensar mal. Porque así como son los pensamientos, así es la persona, ¿verdad? Es lo que está pensando. El problema es que lo que piensa, y si está pensando algo malo, lo va a llevar a la acción. Algo malo que una persona hace no fue que fue un accidente, ¿verdad? Y que de repente surgió por algo que estaba pasando, por una circunstancia. No, eso ya venía en sus pensamientos. Y esos pensamientos negativos, o malos, o inicuos, o desagradables a Dios, lo cautivaron y lo esclavizaron a tal grado de llevarlo a hacer lo que es incorrecto. Pero el pensamiento, el pensar mal, es el primer paso para la degradación del ser humano. Tenemos que aprender a pensar correctamente. Cuando los pensamientos se descontrolan, traen angustia y traen destrucción. Se hacen carne en la vida de la persona, es decir, se vuelven una realidad y van a surgir consecuencias negativas a causa de no haber cuidado lo que pensamos, a causa de no cuidar nuestros corazones. El Salmo 1, verso 2 dice la palabra: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley que hace, medita de día y de noche. Amén. En la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Hay gente que no piensa en la palabra de Dios, piensa en otras cosas, pero no en la palabra de Dios. Decía alguien que la información, ¿verdad? No es lo mismo tener gran información, y esa información distorsionada nos puede llevar a pensar mal y hacer cosas también incorrectas. Cuando la persona empieza a desarrollar pensamientos que tienen que ver con el campo espiritual, es decir, aquella relación con Dios, entonces abre su mente a esa profundidad de la palabra de Dios, a esos cargamentos espirituales que Dios tiene preparados para nuestra vida, y comprobar la grandeza de la vida de éxito. La Biblia es un lugar donde encontramos las promesas de Dios. ¿Cuántos han visto las promesas de Dios en la palabra? Amén. Amén. Hay muchas promesas de Dios para nuestra vida, pero también hay pensamientos de Dios para que podamos deleitarnos en ellos, para que podamos gozarnos en ellos. La palabra de Dios está destinada para que nosotros nos deleitemos, como se deleita en tener el Padre que tenemos. ¿Cuántos se deleitan en que tenemos el Padre Celestial? Debemos tener ese amor a Dios, ese placer de buscar la palabra de Dios. Debemos abrir la palabra de Dios
Como cuando alguien va a un partido con su equipo favorito, ¿verdad? Y está entusiasmado, esperando que su equipo gane. Y cada vez que meten un gol, se queda triste. No. Cada vez que su equipo mete un gol, ¿qué hace? Grita, salta de alegría, se emociona. Pues nosotros debemos emocionarnos, pero con la palabra del Señor. Debemos deleitarnos en la palabra del Señor. Amén. Porque ahí conocemos sus dichos, sus principios, conocemos el corazón de Dios, conocemos lo que es Dios. Y cuando conocemos la palabra de Dios y a Dios, entonces no vamos a pensar mal. Amén, hermano. No vamos a hacer el mal, porque estamos buscando de Dios. No nos vamos a vanagloriar de hacer lo que es incorrecto. Está aquí, sino que en la ley del Señor estará nuestra delicia y en ella estaremos meditando ¿cuándo? De día y de noche. No solo es dichoso ante los ojos de Dios aquel que no ha ingresado al camino de la degradación, sino aquel que tiene un corazón entrenado con los principios y los dichos de Dios por decisión propia. Aquel que ha decidido tomar la palabra de Dios y que la palabra de Dios se haga vida en ellos. Bienaventurado el que piensa todo el día. Ahí está su gusto, su deleite en la palabra de Dios, en los principios que trae está su deleite. Fíjese que la palabra de Dios dice, aquel que piensa en lo que Dios dice todo el día. Fíjense que no está hablando de entender, porque esa ya sería otra capacidad, digamos, de nuestro cerebro. Dice que medita. Quizás no estamos entendiendo completamente la palabra, pero podemos pensar y meditar en ella. Y al estar pensando y meditando en ella, dejamos que la palabra de Dios cobre vida en nosotros. Algunas cosas de la palabra de Dios hay personas que les toma tiempo entenderlas. Pero lo importante es estar pensando y meditando en la palabra de Dios. Diga el que está a la par, debes pensar en la palabra de Dios. Entonces, dichoso aquellos que no solamente no toman el camino de la degradación, con sus lógicas consecuencias, sino que además deciden, porque hay gente que dice, es que yo no hago nada malo, pero estará bien con solo no participar de un asesinato, no hacer algo ilícito. No, también es aquel que decide deleitarse en pensar en la palabra de día y de noche. Está conmigo, no es solamente dejar de hacer lo malo, sino también es deleitarse en la palabra de Dios, de día y de noche. Y ahí va por la vida viendo qué sucede, filtrando los acontecimientos conforme a lo que la palabra de Dios dice. Hoy las personas no tienen ese filtro, ¿verdad? No tienen el filtro para poder discernir la información que están recibiendo por los diferentes medios. Las redes sociales, la televisión, la radio, las pancartas, los anuncios, lo que cualquier otro dice ahí por medio de cualquier cosa, no tienen la sabiduría para poder filtrar estos acontecimientos. Por eso necesitamos la palabra de Dios, para que esto nos sirva como un filtro. ¿Qué es lo que la palabra de Dios dice con respecto a esta situación? Amén. El que lleva la palabra a su corazón activa su mente a los pensamientos de Dios. No necesita andar una Biblia como andábamos antes, de esas Biblias grandotas que entre más grandes, más espirituales nos sentíamos, ¿verdad? Y que ahí apenas las podíamos. El problema es que la andábamos debajo del brazo, la podíamos llevar a la iglesia o a cualquier otro lado, pero no la veíamos, no la conocíamos. Y lo sabemos ahora porque hay políticos que sacan la Biblia para poder dar amparo a lo que quieren decirle al pueblo en cualquier parte del mundo. Pero no la conocen. Está conmigo.
Entonces no es solamente tener una Biblia en sentido físico, sino es tenerla en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, meditar en ella. No es solamente abrir la Biblia en cierta porción que le produce a usted tranquilidad y ponerla en una mesa como un amuleto para que no le suceda nada malo. No, es tener la palabra en nuestra mente, es meditar en ella. Amén. Es llevar esa palabra en nuestros corazones. Meditar no es solamente sentarse, leer la palabra para adaptar al texto a X o Y situación. Es decidir vivir el día entero según el estilo de vida que Dios está planteando. Amén, hermanos. Hay gente que, por ejemplo, no creen que las personas deben estudiar teología. ¿Y sabe por qué no creen? Porque hay muchos que estudian teología para hacerse más locos de lo que eran antes. Porque no dejan que la palabra de Dios los impacte a ellos, sino que ellos quieren tomar la palabra de Dios conforme a su conveniencia. Y no es así. Debemos dejar que la palabra de Dios guíe nuestro camino. Y aquel que medita es el que va a ser dichoso, es el que va a ser feliz, es el que va a ser bienaventurado. De ahí vamos a tener el éxito en nuestra vida cristiana. ¿Por qué hay muchos cristianos fracasados? ¿Por qué hay muchos cristianos frustrados? ¿Por qué hay muchos cristianos descarriados? Porque no meditan, no piensan en la palabra de Dios de día y de noche. Amén. Amén. Por lo tanto, su vida se vuelve aburrida porque no están deleitándose en la palabra de Dios. No están entendiendo los propósitos de Dios. No están viendo la bendición de Dios para sus vidas. ¿Está aquí? Sienten que el cristianismo es una pesada carga porque no se están deleitando en el Señor. Gloria a Dios. Una de las consecuencias del ¿cómo se llama? Del coronavirus es que las personas pierden el gusto, ¿no? No hay cosa más fea que comer sin sentirle gusto a nada, ¿no creen? Pero hay muchos cristianos que le han perdido el gusto espiritual a la vida, a la palabra, a Dios. Y están ahí porque tienen que estar, pero no están disfrutando de lo que Dios tiene para sus vidas. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto. ¿Cuándo? En su tiempo. Y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La mayoría de personas que dicen ser cristianas pretenden primero prosperar y después meditar. Les han vendido un cristianismo comercial, un cristianismo materialista, en el cual creen de que hay que estar prosperado, ¿verdad?, para tener el éxito en la vida cristiana. No, primero tenemos que meditar, no pensar mal, no hacer el mal, no vanagloriarnos del mal. Amén, hermanos. No es hasta que ya sea súper espirituales que va a meditar, no. Comience a meditar y a pensar en la palabra de Dios, aunque esté comenzando en su vida cristiana. ¿Está aquí, hermano? Y cuando ya sienta que ha avanzado en su vida cristiana, siga pensando y meditando en la palabra de Dios, porque eso es lo que le va a dar éxito a su vida. ¿Está aquí? Tenemos que vivir conforme al estilo de vida que nos propone la palabra de Dios. Decidir llevar la palabra de Dios a nuestros corazones. Vivir según lo que la palabra de Dios dice que vivamos. Deleitarnos en la palabra de Dios y no conformarnos al mundo y a los principios que el mundo tiene. El mundo pasa
y sus deseos. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Si no estamos en un proceso continuo de cambios, entonces no estamos siendo como el árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? No estamos ahí reverdeciendo, no estaremos dando fruto. Y habla de corrientes de agua. Es un término técnico que se usaba en Oriente para designar a los pequeños canales de riego que nosotros conocemos como acequias, quizás, y que tenían un afluente principal, que era un gran río. Y desde allí se hacían esclusas y se les repartía por los canales, corrientes de agua. Es como un árbol plantado en una parcela junto a esas corrientes de agua, de modo que tiene asegurado el riego, aun cuando sea verano, aun cuando no llueva, siempre tendrá agua disponible. Amén. Goza del cuidado del agricultor o del responsable de llevar el agua. ¿Cuántos están gozando de la gracia del Señor para sus vidas? Amén. Las personas que meditan en la palabra de Dios se deleitan en él. Son esos árboles plantados al borde de esas corrientes que son alimentados continuamente. Cuando permitimos que la vertiente de la palabra de Dios llegue a nuestro corazón, entonces seremos como ese árbol plantado, que todo lo que hagamos será prosperado. Todo lo que hace prosperará. Amén. Jeremías capítulo 17, versos 7 y 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía, que dice, no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Es que viera, hermano, lo que estoy pasando. Es que en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Amén. Dígale que está cerca. Dios dice en su palabra que no te secarás, no te fatigarás, ni dejarás de dar fruto. Amén. ¿Lo cree usted? Amén. Pero debe estar plantado junto a las corrientes de agua para que no deje de dar fruto. Aunque haya sequía, aunque haya calor, no dejará de dar fruto. Deleitarse en la ley de Dios implica confiar en Él más allá de las circunstancias. Amén. Está pasando por circunstancias difíciles. Confía en Dios más allá de esas circunstancias, de esos problemas, de esas adversidades por las que pueda estar pasando. Lo que nos suceda dependerá de en quién estamos depositando nuestra confianza. A quién consideremos que es nuestra suficiencia. ¿Quién es su suficiencia? ¿Es Dios? ¿O es una persona? ¿O es el trabajo? ¿O es la economía? ¿Quién es su suficiencia? ¿En quién está depositando su confianza? Da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, todo lo que hace prosperará. No va a enfrentar la sequía, va a tener siempre la gracia de Dios. Porque su suficiencia no es una persona, no es la economía, no es el trabajo, no es un gobierno, es Dios. Amén, hermanos. Es Dios. Debemos preguntarnos a quién le confiaremos los pasos que daremos. Si confiamos en Dios y nuestra confianza es Él, o si confiamos en Él, pero nuestra confianza está en nosotros mismos. Y hoy es el énfasis. Confía en ti mismo. ¿Verdad? Así dicen.
Y ahora están las prédicas, ¿verdad? Disfrazadas de predicaciones, de sermones. Son charlas de superación personal. Pero la gente se siente bien con lo que le dice. Canciones con contexto cristiano son canciones de superación personal, de poner la confianza en sí mismo y no en Dios. Y por eso debemos buscar la palabra para poder entender estas cosas. Está aquí, hermano. Puede ocurrir que confiemos plenamente en Dios y le consultemos en nuestro diario meditar, nos deleitemos en la palabra de Dios, qué debemos hacer en aquella o X situación. O puede estar pasando que la confianza al final está en nosotros mismos. ¿Sí cree en Dios? ¿Sí piensa en Dios de vez en cuando? Pero al final usted cree que lo que tiene, que lo que come, que lo que viste, es por usted mismo, es por su gracia, es por su esfuerzo, es por su inteligencia, porque está confiando en sí mismo, no está confiando en el Señor. Todo lo que tenemos proviene del Señor. Amén. Si decidimos confiar en Dios, ¿qué va a pasar? Él nos va a cuidar. Dice el Proverbio capítulo 3, versos 5 y 6, fíate del Señor de todo tu corazón. ¿Y qué dice? No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué va a hacer Él? Enderezará tus veredas. Amén. El problema es cuando no nos dejamos enderezar, ¿no? A Dios no le importa si nuestras veredas están torcidas o derechas. Sí le va a importar porque Él dice que Él va a enderezar nuestras veredas. Amén. No vamos a enderezar nosotros nuestras veredas, Dios las va a enderezar. No vamos a salir de lo malo por nosotros mismos. Es la gracia de Dios que nos va a sacar de lo malo. Es poner nuestra confianza en Dios. A Dios le interesa que pongamos, que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Amén. A Dios no le interesa tanto qué es tanto lo malo que tú has hecho hasta ahora. Le interesa que ahora le pongas la confianza en Él. Amén. Y que permitas que Él actúe en tu vida. Amén. Que permitas que Él cambie esas situaciones que son desagradables en nuestra vida y las pueda transformar. Amén. El Proverbio capítulo 3, versos 7 y 8 dice, no seas sabio en tu propia opinión. El otro día estaba viendo un juego que se llama Sábelo Todo, se llama, ¿verdad? Así se llama el juego. El problema es que muchas veces creemos que nosotros somos Sábelo Todos. Ya la sabemos toda. Pero no seas sabio, dice la palabra, en tu propia opinión. Teme al Señor, que significa respeta a Dios y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio ¿a qué? A los huesos. Ya hay algunos que después de cierta edad ya le duelen las articulaciones, ¿verdad? Será medicina a tus huesos también, ¿verdad? Refrigerio para tus huesos. Medicina para tu cuerpo. Si confiamos en Dios tendremos éxito asegurado. Solo sabemos tomar la decisión de dedicarle tiempo a estudiar la palabra, a conocer la voluntad de Dios y a no a obedecer nuestro propio entendimiento, sino a obedecer lo que Dios tiene para nuestra vida. Ya no a tomar en cuenta las filosofías huecas, las ideologías equivocadas, los pensamientos equivocados, los consejos que no son consejos, sino a depender de Dios, a depender de la palabra de Dios, a depender de lo que Dios ha dicho. Amén.
Dice Jeremías 17, 5 y 6, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por brazo y su corazón se aparta de Jehová. Ese es el problema de muchos, poner la confianza en los demás, poner la confianza en otra persona y no en Dios, ¿verdad? Ese es el problema, cuando apartamos nuestra mirada de Dios y la ponemos en algo o en alguien. ¿Está aquí? ¿Sabe que el salmista decía, alzaré mis ojos a los montes? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Al leer esta palabra, nosotros decimos, o sea, él levantaba los ojos a los montes y está diciendo que está poniendo la mirada en los montes. No, él está contrastando esta idea que tenían en ese tiempo de que ahí estaban los dioses paganos en los montes. Pero él dice, mi socorro no viene de ahí, de ese monte. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Amén. Está más alto que esos montes, mucho más allá de ellos. Y nuestra confianza debe estar puesta en el Señor. Amén. Y ahí está hablando de que será como la retama en el desierto, no verá cuando viene el bien, sino que morará y no se quedará en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Pero seremos bienaventurados cuando pongamos nuestra confianza en el Señor. Estemos junto a corrientes de agua, tendremos la certeza de que todo lo que hagamos prosperará. Póngase de pie, por favor. Padre, venimos ante tu presencia dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza, reconociendo que tú eres todopoderoso y que vienes a nuestra vida con poder y gloria. Nos levantas, nos alimentas, nos fortaleces y haces que nuestra vida sea como ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Gracias, Señor, porque en ti somos bienaventurados. En el nombre maravilloso de Jesús.